¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Es que cuando alguien dice buenos días está ofreciendo a los demás que tengan un buen día, ¿no? Y si no me contestáis, decir, ¿y a ti que te parta? Bueno, no. Tenemos que desearnos bendición, ¿verdad? Que el Señor os bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios. Te doy gracias, Señor, que tu verdad es permanente, que no cambia, que aunque los tiempos sean diferentes, Señor, tu verdad es inmutable. Señor, y gracias que nos podemos acercar a ti, Dios perfecto, el mismo ayer, hoy, por los siglos, y a tu palabra que nos transmite la verdad desde el principio al fin, Señor. Señor, yo te pido que vivifiques la palabra de hoy, Señor, que podamos recibirla con mansedumbre, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para que podamos recibir tu verdad, Señor. Espíritu Santo, obra en medio de tu palabra ahora. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Pues nos vamos a ir al libro de Ageo, del profeta Ageo, al capítulo 1 y versículos 7 al 14. El pueblo de Israel había llegado de vuelta o parte del pueblo de Israel había llegado de vuelta a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y tenían el llamado, el propósito de reedificar el templo de Jerusalén. Habían empezado a hacerlo y llegó un momento en el que les llegó la orden de que no podían seguir construyendo. Entonces cada uno se fue a construir su propio hogar. Mientras cambiaban las situaciones legales y podían seguir edificando el templo. Pero se habían centrado en lo suyo y se habían olvidado de las cosas de Dios. Y ahí en ese contexto surge este texto del profeta Ageo, despertando al pueblo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halléis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Despertó el espíritu en su pueblo, ¿verdad? En el sumo sacerdote, en el gobernador y en todo el pueblo. Y trabajaron y sirvieron en la casa de Dios. Amén. Pero comienza el texto y era más largo, es decir, podíamos haber empezado antes, en el mismo capítulo, pero dice aquí, meditad sobre vuestros caminos. Y es importante que reflexionemos sobre nuestra realidad personal. El primer punto que les dice es meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va en la vida?
Porque el propósito de Dios es la gracia y la bendición en nuestras vidas. Dios quiere que estemos en prosperidad personal, tanto espiritual como anímica, como naturalmente. Dios quiere que nuestras vidas sean unas vidas benditas. Amén. Pero aquí dice, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa que nuestras vidas no están al nivel que podrían haber estado o que podrían estar? Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y algo que me llama la atención, dice, busquéis mucho y halléis poco, y lo poco que recibes, ¿qué haces con ello? Lo encierras en casa. Estoy pensando en la viuda de Sarepta, ¿no? Cuando el profeta le dice, bueno, si ya te vas a morir, pues primeramente hazme una torta a mí, luego con lo que quede ya hacéis para vosotras. Y la mujer lo hizo. Dice, vale, pues primero te doy a ti y luego ya si queda algo. Pero dio primero para afuera. Y ahí estuvo la clave de que el aceite no menguó y la harina tampoco. En el hecho de que Dios le llevó a no actuar de forma egoísta, sino de forma generosa, ¿verdad? Y en esa generosidad hubo un cambio de realidad en su vida. ¿Por qué lo hizo con esa mujer? Porque Dios sabía que ella iba a aceptar el reto de fe. Pero aunque había más gente y otros sufrieron las consecuencias de la sequía, en su casa no faltó. ¿Por qué? Porque había un corazón generoso. ¿Qué haría esa mujer a partir de entonces con la harina que tenía? ¿Qué ocurrió con el aceite que tenía? ¿Ya lo guardó exclusivamente para ella o desde ese corazón generoso estaba ayudando a otros? ¿Qué pensáis que haría esa mujer? Dios provocó en el corazón de la viuda de Sarepta el funcionamiento de su sistema, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Cuando uno es capaz de ponerse en segundo lugar, Dios lo bendice, pero no para que lo utilice como un argumento para ponerse en primer lugar, sino para que siga siendo una fuente de bendición para otros. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Alguien puede estar pensando ahora, dice, bueno, ¿qué nos va a hablar de mejorar la ofrenda? El apóstol en cierta ocasión decía, no busco fruto que abunde en mí, sino que abunde en vosotros. Es decir, cuando ponemos en marcha la maquinaria del reino de los cielos, entonces Dios produce bendición en nuestras vidas. Pero no para que uno se vuelva más defensor de lo suyo, sino para que esa generosidad siga generándose de nosotros hacia los demás y seamos fuentes de vida. Amén. Podamos ser fuentes de transmisión de gracia, de transmisión de vida y de todas las bendiciones que Dios nos da. Cada uno corre a su propia casa y mi casa está vacía. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Cuando hemos recibido gracia y bendición de Dios, eso nos gusta, ¿verdad? Cuando Dios te respalda, cuando Dios te bendice y cuando eso a alguien le hace luego centrarse en sí mismo, tú sabes que el que no tiene nada no tiene por qué cerrar la puerta de su casa porque nadie le va a robar. Viene alguien a robar a tu casa y en lugar de llevarse algo, te va a dejar algo porque ve que este es más pobre que yo. Pero cuando alguien tiene, ya empieza a poner medidas de seguridad para que nadie se lo quite. Y cuando alguien es generoso en su entrega, pues dice, bueno, te lo iba a dar igual, pero si te lo... Oye,
mejor me dices, así ya sé que tú tienes necesidad y te pongo en la lista, ¿no? Pero qué bueno que alguien que tenía necesidad aprenda para no tener más necesidad, sino que ya no tenga que esperar de otros, sino que tenga suficiente para dar a los demás, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Y qué bueno que esa sea nuestra realidad. Y por eso dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Dios. Y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado. ¿Cómo es Dios glorificado? Donde está el Señor, allí hay bendición, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde Dios pone su mano, la vida se manifiesta. Y así nos encontramos lugares donde, pues eso, está el desierto y cuando llega la gracia de Dios eso se transforma, ¿verdad? Y así debe ser en nuestras vidas, y así es en nuestras vidas cuando ponemos a Dios delante. Si leemos en el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1 y versículos 6 al 14, estamos en el mismo tiempo y con el mismo problema que el libro de Ageo. Y este otro profeta utiliza otro tipo de palabras, pero está incidiendo en el mismo problema. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y dijisteis, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vaya varapalo, ¿no verdad? ¿Apreciamos o despreciamos la gracia de Dios? Cuando alguien aprecia, es decir, valora lo que Dios ha hecho con su vida, la actitud que tiene hacia las cosas de Dios es de gratitud, ¿verdad? Cuando alguien valora la obra de Dios en su vida, entonces está dispuesto. Y no actúa con mezquindad o con entregándole a Dios lo que le sobra, ¿no?
Yo he visto muchas veces personas que cuando tienen una situación difícil vienen a Dios y le entregan a Dios su pecado, su enfermedad, su dolor, su angustia. Está bien, ¿no? Hay que poner a los pies del Señor nuestros problemas, está bien. Pero una vez que reciben la gracia y la bendición de Dios, ya se olvidan de Él. Dice, es que Dios es para los enfermos. He oído a veces hablar así a personas. Es que la fe es para los mediocres, para los que les faltan cosas en su vida. No es para los que tienen éxito y les va bien. Digo, pero si el éxito y la bondad en la vida de uno es consecuencia de la gracia de Dios. Y si no se valora eso, y si no se tiene en cuenta a Dios para lo positivo, y a mí me llama la atención cuando dice, maldito el que engaña, el que teniendo algo bueno entrega lo malo. Digo, ya, pero ¿cómo le voy a dar a Dios lo bueno y quedarme yo lo malo? Le entrego a Dios lo malo y yo me quedo lo bueno, ¿no? ¿Qué parte de tu vida le tienes que entregar a Dios? No, aquello que me va bien es para mí y lo que me va mal es para poner a los pies de Dios para que Dios lo bendiga. Y entonces te encuentras con personas que solamente pueden ofrecerle a Dios una parte pequeña de su vida. El día que vienen las dificultades, entonces sí. Bueno, alguno ni se acuerda de Dios entonces, pero entonces es más fácil. La frase que dicen por ahí, ¿no? Nadie se acuerda de Santa Bárbara salvo cuando truena. Nos acordamos de Dios cuando vienen los problemas. Y venimos al Señor con las problemáticas y no trayendo lo bueno de nuestra vida. Y eso es despreciar a Dios, ¿verdad? Qué bueno que podamos venir al Señor a decirle, Señor, yo vengo a ofrecerte también lo bueno, lo que has hecho en mi vida, y yo quiero valorar lo que es. Y a veces hay personas que dicen, uff, qué fastidio, las cosas de Dios. Y es porque no valoran lo que Dios trae. ¿Por qué cuando hay un llamado a un culto de oración viene poca gente? Mira, el viernes tuvimos, como cada mes, la vigilia de oración. Los que fuimos estábamos contentos porque estábamos muchos, 29. Porque hacía mejor tiempo, bueno, había dejado de llover, algunos no fueron porque se excusan que estaba lloviendo. No cayó ni una gota, pero bueno. Cuando hay un culto de oración, qué poquita gente va. Dice, es que para ir a orar, ya oro en mi casa. Digo, bueno, quizá sería bueno, ¿verdad? Que fueras. Cuando hay que participar en el reparto, en recibir, hay mucha gente que está dispuesta. Cuando hay que estar para el servicio, algo que hace poco me decía una hermana, oye, por favor, pide personas que estén dispuestas para el servicio de limpieza de la iglesia. Digo, otra vez, cada poco hace falta hacer un llamado, y por cierto, hace falta hacer un llamado para personas dispuestas a limpiar la iglesia, porque no tenemos un servicio de limpieza externo. Nadie viene a limpiarnos la iglesia, tenemos que limpiarla nosotros. Pero qué difícil es encontrar personas dispuestas a hacer ese servicio. ¿Sabes por qué? Porque no se dan medallas, ni se saca aquí a aplaudir a los hermanos que limpian. Es más, algunos, hay un hermano que a veces dice, yo no sé, la papelera debe de criar porque me voy, dejo la iglesia cerrada y las papeleras vacías y cuando vengo están llenas.
Y qué poquita gente hay dispuesta a ese tipo de servicio, porque da poco rédito personal, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo una vez a alguien que dijo, mira, a mí me gusta esta iglesia porque dais oportunidad a las personas a servir. Y es que es la enseñanza que tiene que haber en la iglesia. El día que el 99,9% de la población de este país conozca al Señor y sean bendecidos y les vaya todo bien y esté erradicado toda violencia y no haya personas con adicciones, sino que todo el mundo esté en la libertad del espíritu, pues ese día no hace falta más obreros, ¿verdad? Pero hoy hace falta personas dispuestas a evangelizar, a llevar la luz del Evangelio, a dar consejo. Hace falta muchos obreros. ¿Y los obreros son? ¿Cuántos son? ¿Muchos o pocos? Son pocos. Para evangelizar España adecuadamente haría falta que todos los creyentes fuéramos en servicio. Y algunos dicen, mira, yo con ir al culto tengo bastante. Y por eso estamos queriendo despertar el espíritu de cada uno, ¿verdad? Para que estemos dispuestos a servir. Y hay algunos que están dispuestos a aprender. Digo, gloria a Dios. Después hay que estar dispuesto a servir. Una vez que aprendes, estás dispuesto a servir. Pero por lo menos es un paso, ¿verdad? Y qué bueno que nuestro tiempo pueda ser usado para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. En la medida en que valoramos la obra de Dios, en esa medida estaremos dispuestos. Porque seguro que hubo alguien que estaba en esa disposición para que tú puedas recibir la bendición que tienes hasta el día de hoy. Amén. Otros sirvieron. Yo doy gracias a Dios por los que nos antecedieron en la fe, para que nosotros pudiéramos gustar del beneficio de lo que tenemos hoy. Y yo doy gracias a Dios también por los hermanos que están dispuestos a servir en la iglesia, en el ministerio de Ujieres, la limpieza, ¿verdad? En el ministerio de la escuela dominical, que algunos... Yo me he encontrado con personas que dicen, mira, yo traigo a mis hijos al culto y que otros cuiden de ellos, pero ¿quién? Si no hay alguien que está dispuesto a servir, ¿cómo te beneficias tú del servicio? ¿Verdad? Amén. ¿Quedó alguien? ¿Hay alguien todavía? Gracias por los hermanos que están en la alabanza, que tienen su tiempo de trabajo y de preparación y de otras cosas para poder ministrarnos adecuadamente. Y gracias por los hermanos que nos traen la palabra también, ¿verdad? Alábate burro, que nadie te alaba. Digo, no, estoy pensando en que hay otros hermanos. Y a veces alguien dice, ¿quién predica hoy? ¡Uf, qué pesado! No estamos menospreciando el don de Dios. Así que no eran tan peores que nosotros aquellos de los que Malaquías dice esto, ¿no? Tenemos que tener un corazón limpio y despierto para Dios, ¿verdad? Sacrificar lo dañado al Señor no está bien. Hay que sacrificarle lo bueno de nosotros, ¿no? Cantamos una canción que, bueno, es una promesa de Dios que dice, te daré lo mejor del trigo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Te daré lo mejor. Dios, cuando se puso a pensar en la necesidad de la humanidad, es verdad que buscó a personas como Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nos encontramos el caso de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que el Señor le dice, mira, he buscado a alguien que se pusiera en la brecha entre el pueblo y yo, y no lo hallé. Por tanto, derramaré maldición sobre el pueblo, porque nadie se puso a interceder. Y cuando él miraba el problema de la salvación del ser humano,
El gran conflicto que nos dice la palabra en Apocalipsis, que el cielo se compungió, porque no había nadie digno de abrir los sellos. Y de repente un ángel empieza a decir, ¿se ha hallado alguien digno? El cordero que fue inmolado, ese ha sido hallado digno. Pero, claro, menos mal que el Señor estaba ahí. Pero, y eso sirve para desahogaros, ¿no?, de la tensión. Pero bueno, ¿qué ofreció Dios? ¿Qué ofreció Dios ante la necesidad del hombre? Lo más bajo, se ofreció a sí mismo por nuestra vida. El Padre ofrece a Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo mejor que Él tenía, lo envió para nuestra salvación. Ese es nuestro Dios, que Él es generoso, Él no se queda a medias, sino que se dio a sí mismo por nosotros. Y sin embargo, la mezquindad a veces del corazón humano. Dice, Señor, ya estarás contento, ya te he dado bastante. Y el mismo libro dice, bueno, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas y tal, ¿no? Y dice, algunos en su mezquindad no llegan ni siquiera al mínimo. ¿Y por qué? Porque no se valora a Dios lo suficiente, ni las cosas de Dios se valoran suficientemente. Es verdad que alguien me puede decir, bueno, ¿de qué te quejas si Jesús sanó a 10 leprosos y solamente volvió uno? Los otros 9, una vez que recibieron la sanidad, se olvidaron de Dios. Ese es el corazón del hombre. Pero ¿vamos a ser nosotros así? ¿O vamos a valorar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y actuar en consecuencia, ¿verdad? Y a veces a uno le entristece ver que hay personas que no valoran lo que Dios está haciendo. Y tampoco valora lo que hacen los hermanos que se están dando. Y qué bueno que podamos decir, mira, yo quiero andar en la misma dignidad con la que Dios está tratando conmigo. Me llama la atención que cuando el pueblo de Israel, Dios le da la oportunidad, cuando después en el monte, al lado del monte Sinaí, ¿no?, cuando les da la oportunidad de ofrendar para los diferentes utensilios del tabernáculo, ¿qué ocurrió? Si leemos en Éxodo 36, del 2 al 7, o podemos leer primeramente en el 25, versículos 1 y 2. En el 25, 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la dieren de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Y qué ocurrió? Eso es lo que dice en el capítulo 36. Dice que Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, y todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada día, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra, toda la obra, y sobraba. ¿Qué ocurrió? Primeramente, los que dirigían la obra, había gente dispuesta.
luego otros dispuestos a hacer la obra. Había suficientes obreros y luego había suficiente material. De tal manera que fueron y le dijeron: Moisés, dile al pueblo que por favor no ofrenden más, porque no tenían que estar llamándoles constantemente, sino que cada día le habían tomado gusto a ofrendar, porque habían visto cómo la gracia de Dios funcionaba en sus vidas. Y entonces solían contar de un industrial de una firma de dentríficos muy conocida, que no voy a hacer propaganda, era creyente y diezmaba, ¿no? Y el Señor puso en su corazón que aumentara y empezó al 20%, ¿no? Y vio cómo sus negocios prosperaban más. Entonces dijo: voy a dar el 30%, y voy a dar el 40%, y voy a dar el 50%, y llegó a dar el 90% de los beneficios de su empresa para la obra de Dios. Y él seguía recibiendo lo mismo. Tenía demasiado, no sabía en qué gastar, porque tenía tanta bendición de Dios sobre su vida. Ahora no lo hagas para eso, pero son las consecuencias de... Hazlo porque valoras a Dios, tanto una entrega como la otra, ¿no? Lo que Dios pone en tu corazón. Pero lo que ocurrió es que Moisés tuvo que llamar al pueblo y decirles: por favor, no ofrenden más. Y a mí me gustaría que llegara el momento en que tengamos que decir: no hace falta más obreros, no hace falta más personas comprometidas, no hace falta más medios económicos, porque España entera es de Cristo. Una vez comentaba yo con Miguel: Miguel, ¿tú crees que con el diezmo, si España diera el 10% de su PIB, prácticamente los problemas económicos del mundo entero estarían solucionados? Es decir, el hambre, un país como España. Si todo un continente fuera capaz de dar su diezmo para ayudar a los necesitados del resto del mundo, no habría necesidad en el mundo. ¿Y qué ocurriría? Oye, ya no hace falta, pero ¿cuál es el problema? Que sigue haciendo falta. Sigue haciendo falta. ¿Y por qué hace falta? Quizá para tener oportunidad de dar. Y vuelvo a decir, no estoy pidiendo una ofrenda económica. Primeramente, que podamos tener una ofrenda personal, valorar a Dios y decir: ¿en qué manera puedo yo servir en la obra mejor? Isaías escuchó la voz de Dios y él fue valiente y dijo: heme aquí, envíame a mí. Claro, alguien puede decir: en buena hora se me ocurrió. ¿Qué pensáis de la vida de Isaías? En esa actitud, ¿qué es lo que hizo Dios con su vida? Él diría eso: Señor, si lo sé no vengo. Si llego a saber qué hubiera pasado con mi vida, ¿de qué te digo que heme aquí? ¿Qué es lo que ocurrió con la vida de Isaías? Bueno, lo primero, que hoy, unos cuantos años más tarde, seguimos hablando de él. La honra de Dios estaba sobre su vida. Jesús dijo: si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y cómo sería la vida de Isaías a partir de ese momento? ¿Creéis que tuvo una vida bendita o tuvo una vida maldita? Hombre, si me hablas de Jeremías, que lo metieron allí en una cisterna, tal, no sé qué, bueno, pues vamos a hablar de Jeremías. ¿Cómo crees que fue la vida de Jeremías desde su entrega al servicio de Dios? ¿Fue mejor o fue peor? ¿Cómo pensáis? Nadie responde, tenéis duda. Fue mejor, ¿verdad? La vida de Jeremías, el profeta llorón, él no lloraba por sus problemas, lloraba por el pueblo, lamentaba por el pueblo, no por él, porque él estaba siendo bendecido por Dios. Y podía soportar todas esas circunstancias en su vida, porque la gracia de Dios estaba en su vida. Amén. Es así. Y ese es el Dios que tenemos.
Y porque yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente se racanea, se ronea tanto en el servicio del Señor? Porque hay algún problema en cuanto a la valoración de lo que Dios está haciendo. Porque si tú estás contento, si valoras lo que Dios hace con tu vida, si valoras lo que Dios ha hecho, si eres capaz de entender que estabas condenado al infierno, a la eternidad, separado de Dios, y Dios por su gracia te ha salvado, tendría que haber una actitud de, primeramente, agradecimiento a Dios y luego de responsabilidad hacia aquellos que se pierden. Hay personas que están en la misma condición en la que yo estaba antes. Yo he visto personas que fueron libertadas de un problema, que cuando han venido personas con el mismo problema que él, los han aborrecido, porque de alguna forma se sentían reflejadas en esas personas y no han querido saber nada de aquellos que están pasando por lo que ellos pasaron. Pero eso es un problema personal, ¿verdad? Lo natural sería que alguien que ha salido de un problema esté agradecido a Dios y sea quien ayude a otros a salir de ese problema. Es decir, hay salida porque yo he salido. Hay solución en el Señor, y que sean los primeros en ponerse en la brecha, ¿verdad? A decir, tú puedes salir de la situación en la que estás, porque Dios me ayudó a mí y yo no soy diferente a ti. Es decir, si yo pude salir, tú puedes salir. Sin embargo, algunos dicen que nadie más se entere de la solución a su problema, porque me lo quedo para mí. Y es el último en recibir la bendición, porque corta la fuente de bendición para los demás, porque dice, eso es un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. Y qué bueno que podamos tener que decir un día esto, ¿verdad? Por favor, hermanos, nadie más esté anhelando ser de bendición para los demás. No hace falta más obreros. Por favor, quédense en sus casas. Seguimos pidiéndole al Padre, Señor, de la mies, envía obreros a la mies. Y la mies está ahí, está cercana. Y alguien puede decir, yo no puedo. Inténtalo. Dios te dé la gracia para empezar en lo poquito, para poder llegar a lo mucho después. Y terminamos leyendo en 2 Corintios 8, versículos 1 al 5. Moisés tuvo que cortar la ofrenda y decir, por favor, no ofrenden más. Ya no sabemos qué hacer con lo que nos dan. Hay de más, hay de sobra. Y aquí en la segunda carta a los Corintios dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué espíritu movió a las iglesias en Macedonia? Ese espíritu yo anhelo que se mueva en medio nuestro también. Dice que no pusieron excusa a sus debilidades, sino que se hicieron fuertes en sus propias debilidades, porque la abundancia, como dice, su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. Tenían excusa para no dar. Sin embargo, pidieron con ruegos, queremos participar.
Porque había un espíritu en ellos de servicio, de entrega. Porque quizá conocían cómo funciona el sistema de Dios. Decían, dejarnos bendecir para que seamos benditos. Dejarnos ayudar para que no necesitemos ayuda, sino para que Dios supla lo necesario en nuestra vida. A veces veo personas que andan en problemas propios porque no están abiertos a servir a otros. Y cuando estamos relajados, centrados en lo nuestro, entonces tanto el diablo como nuestra carne toman ventaja en nuestra vida. Pero cuando alguien está dispuesto a dar, entonces hay bendición. No te enfríes, no dejes que el enemigo ponga excusas en tu vida, sino estate dispuesto. Y es que yo no puedo. Tú no sabes lo que puedes si Dios está contigo. El problema está en la disposición de corazón, ¿verdad? Pero incluso hay solución. Si yo digo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si digo no quiero, hay un problema más serio. Pues también Dios pone el querer. Así que si no quiero, le puedo decir, Señor, pon en mí el querer, porque yo no quiero, pero si tú pones en mí el querer, querré hacerlo. ¿Dónde queda la excusa? En ningún sitio. Dios quiere bendecirte, no cierres la puerta a la bendición de Dios a tu vida. Porque cierres tú la puerta, sino que dile al Señor, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, quiero ser bendecido. Pon en mí un corazón dispuesto a servir. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero hacer un llamado al que esté dispuesto a caminar al lado de Dios, a recibir, aunque sea solamente a recibir el espíritu que tenían las iglesias en Macedonia, el que está dispuesto a servir, el que está dispuesto a darse, el que quiere ofrendar, primeramente a Dios y luego a nosotros, decía. Si hay alguien dispuesto, y aunque no esté dispuesto y quiera estarlo, yo le pido que se ponga de pie en señal de esa disponibilidad de corazón. Aleluya. Para que Dios ponga ese espíritu. A algunos les cuesta más y digo, bueno, al que más le cuesta, más firme va a ser después, porque está valorando lo que le cuesta. Dios toma nota, yo no, digo, a la cámara que saque foto, digo, no, el Señor sabe y tú sabes cuál es tu actitud. Señor bendito, gracias que nos das la oportunidad, Señor, de ponernos de pie para servirte. Señor, no podemos decir no tenemos nada que darte, porque ya nos has dado mucho. Y queremos darte gracias por la dignidad, por la gracia, por tu impulso en nuestras vidas, Señor, por lo que has hecho por nosotros hasta hoy, Señor. Ebenecer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor, pero queremos responder, Señor, a tu llamado personal, para que tú nos des la oportunidad de crecer, de bendecir, Señor, de no ser alguien que necesita, sino alguien que puede dar. Por eso, Señor, yo te pido, Señor, que avives, que despiertes en nosotros ese espíritu, quizá dormido, para que podamos servirte mejor, Dios mío. Señor, gracias que tenemos un campo delante, Señor, y que podemos servir. Desde la mayor inutilidad, Señor, tú nos vas a dar gracia y nos vas a capacitar para servirte, Señor.
Por eso te pido, Señor, que a todos aquellos que se han levantado, Señor, tú les des un corazón dispuesto, Señor, que pongas el querer y el hacer, Señor, y les des oportunidad ahora de poder servirte mejor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios y a vosotros.